Bueno, muy buenos días. Vengo a enseñarles el uso de AutoCAD para personas principiantes. El uso de su configuración para que el programa me pueda entender y yo lo pueda entender como usuario. Entonces, doy clic sobre el icono de AutoCAD en la pantalla y voy a esperar que me cargue los módulos de extensión para poder hacer la apertura de las herramientas. Ya cuando él abra me va a mostrar una pantalla donde me va a indicar qué debo hacer. Normalmente este tipo de AutoCAD de esta versión del 2013 abre así, como lo están viendo ahí, de una vez. Pero normalmente él debe abrir de otra forma que el 2015. Les voy a decir cómo abre. Cierro, voy a cerrar esta pantallita acá y voy a cerrar este dibujo acá. Ustedes van a ver una pantalla así como la que les estoy mostrando en este instante, así totalmente gris, y van a encontrar unos pequeños recuadros que le van a dar unas recomendaciones de de dibujo, de ejemplos, muchas otras cositas. Pero lo que en realidad se necesita es iniciar un nuevo dibujo. ¿Qué debo hacer? Debo desplazarme con el mouse hacia la parte alta y hacer clic sobre esta pequeña hojita que se ve acá en la esquina, que es iniciar un nuevo dibujo. Ahí me está diciendo que inicie un nuevo dibujo, o sirve para eso, crea un nuevo dibujo, y voy a darle un clic en esa hojita, clic, y automáticamente me va a abrir otra ventana donde me va a decir qué tipo de plantilla voy a usar para dibujar. Existen las de para dibujar en 3D, en 2D, otras que sirven para hacer unos tutoriales para enseñar a personas, y otros tipos que se usan en otro tipo de trabajos, como ya haber configurado por ejemplo los plotters, estas otras dos para tipos de plotter, y que dan algunas herramientas. La que viene por defecto normalmente es esta ACAD, ¿sí? Y es la que yo usaré para esta demostración, es con la que todos siempre iniciamos a trabajar, a dibujar. Entonces voy a darle en abrir ACAD y me va a mostrar esta pantalla, así como ustedes están viendo ahí. Probablemente también se les abra a ustedes allá. Entonces, antes de empezar a dibujar, deberé entenderme yo con el programa y el programa conmigo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo configuro AutoCAD? Que es importante, muchachos, porque después, si no hago esto, después voy a ver que las cotas me dan una cantidad de cosas que no serían bien, no están bien, porque van a estar en unos números muy grandes, las cotas grandes, y la intensidad de línea no va a ser la indicada para lo que yo lo voy a utilizar, y muchas otras cosas. Entonces, lo que realmente vamos a hacer en este instante es empezar a configurar AutoCAD. Entonces, eh, para poder empezar a configurar, yo simplemente voy al teclado y en el teclado escribo units. Puedo empezar así a escribir units, y cuando me aparezca una lista desplegable allí en la pantalla, voy a donde me diga unidades, ¿sí? En español, en inglés me va a decir units, y va a aparecer este icono, que es un icono rectangular con unos numeritos allí, y le voy a dar clic dentro de ese icono, o de ese comando le doy clic, y es lo que me va a permitir a mí es hablarle en la medida métrica que yo voy a utilizar en el fondo del dibujo, de este dibujo. Entonces voy a donde me dice precisión, ¿sí? Y por ejemplo, para medida sistema de tipo de medida americano, eh, en este apartado dice que están las científicas, decimales, fraccionarias, pies, pulgadas. Los norteamericanos, la gente de los Estados Unidos y Gran Bretaña y otros lugares del mundo que utilizan la medida de la pulgada, eh, el pie el pie y la pulgada, ellos siempre usan ese tipo de medida.
las fraccionarias es cuando son sistemas científicos o tipo científico, las científicas y las decimales. Normalmente nosotros usamos las decimales, ¿no? Decimos 1 metro, 30 centímetros, 1 metro 50 centímetros, 1 metro 20 centímetros. Entonces, como 1 metro es el entero de la medida americana en general, las decimales me va a dar esa factibilidad en las unidades, en los números, para mostrarle los números pequeños que están después del número entero. Entonces por eso utilizo el decimal. ¿Sí? Entonces le doy clic en decimales y o lo dejo simplemente, si ya está configurado, si lo dejo en decimales, y aquí me va a decir cuántas decimales voy a utilizar después del punto hacia esa parte. Entonces yo no puedo decir o sí, puedo decir 1 metro y mejor dicho centímetros y milímetros, y entonces yo simplemente bajo la precisión a menos. Por ejemplo, aquí estaría 1 metro, en este primer cero sería 1 metro, 1 metro y centímetros, pero en sus unidades más generales, 1 metro y 99 centímetros. Entonces yo utilizaría la de 3 unidades, que es la que sería más recomendable para la arquitectura o la construcción. ¿Sí? Vaya a configurar de pronto una persona ya como lo necesite, en cuanto lo necesite. Yo lo voy a configurar así: 1 metro y 99 centímetros, o sea, 0, 0, 0, 3 unidades. Le doy ahí y mm, voy a pasar aquí a grados decimales. ¿Sí? El ángulo, entonces esto que se encuentra acá es para cuando yo uso eh, el uso del dibujo de un círculo, o necesito rotar algún dibujo que yo esté haciendo en el sentido de las manecillas del reloj para poder ubicarlo. Entonces lo que yo tengo que hacer simplemente dejarlo en grados decimales, que es lo que nosotros normalmente trabajamos, o también dejarlo en grados, pero sí sería bueno en decimales por si de pronto me toca hacerlo con mayor precisión, y lo dejo en cero, que siempre sea cero el grado decimal que yo utilice para trabajar. Aunque se pueden dar también las 3 unidades, pero pues lo voy a dejar en cero, y le digo que me lo dé en el sentido horario conforme giran las manecillas del reloj, para yo entender los grados desde ese punto, desde el inicio cero hasta que gira las manecillas del reloj, como decir desde las 12 del día y comenzando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nuevamente en el sentido de las manecillas del reloj. Le doy clic ahí adentro en ese icono y me paso donde dice escala de inserción. ¿Sí? La escala de inserción es cuando yo traiga dibujos de otra parte o cree, por ejemplo, los bloques, creando bloques, debo de mantener esto configurado en la escala de la medida de la que yo estoy trabajando, de lo que yo voy a trabajar. Como estoy trabajando en decimales, mis decimales serán, para la inserción de medidas serán milímetros. Entonces yo le doy clic en este apartado, en este comando, se me abre esta lista desplegable y me va a dar este tipo de opciones. Entonces yo voy a escoger de ese tipo de opciones, de esta lista desplegable, la parte donde me diga milímetros, e inserto para trabajar con milímetros. Si las personas trabajan en metros, en centímetros o en otro tipo de medida, lo pueden hacer. En este caso para mí serán milímetros, porque en el momento de la impresión, como voy a trabajar probablemente con escalímetro en la medida de un plano, entonces lo haré sobre la base de los milímetros. Entonces yo voy a usar milímetros dándole así. Entonces del resto lo dejo así como está. Esto es para cuando, esta parte de acá abajo es para cuando uno crea dibujos en 3D, cuando ya está un poco más avanzado la persona, entonces crea dibujos en 3D, y para empezar a iluminar los dibujos que uno va a hacer en 3 dimensiones, hay una unidades de intensidad de iluminación internacional donde el Sol está situado con respecto al planeta Tierra. Entonces simplemente uno le escoge una de las tres, pero la normal sería la internacional, donde el Sol esté posicionado en el instante en el que uno esté dibujando, o al lugar donde yo le dé por coordenadas que se encuentra mi proyecto. Es otra forma, es otra cosa. Bueno, un poquito donde estén más adelantados les voy a especificar mejor este apartado para que ustedes puedan entender la lista desplegable de este comando, y le damos aceptar. Le doy a aceptar y él se va a cerrar. Entonces ya teniéndolo cerrado, entonces ahora voy a configurar los textos
Y las cotas, resulta que AutoCAD tiene una variable de que puedo crear diferentes tipos de texto, diferentes tipos de cota, porque la que viene por defecto viene muy grande, viene en la medida americana, y cuando yo estoy haciendo dibujos pequeños voy a acotar y me salen unas cotas super gigantes, me quedan con flechas, no me quedan como a veces yo quiero. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo primero configurar las cotas, digo, primero los textos. Después de que configure el texto, voy y configuro las cotas y las disectrices para que yo pueda trabajar de una mejor forma y pues no tenga problemas al inicio de cualquier dibujo. Entonces, después de haber configurado lo anterior, lo que configuramos anteriormente, las unidades, pasamos a donde me dice anotación, acá en la pestaña de inicio, donde me salen los comandos básicos de AutoCAD y los de modificar el dibujo, las capas. Estas son las capas, y paso dando de donde me diga anotación, donde están los textos. Aquí se ve el texto, y cliqueo donde me dice anotación, doy un clic sobre donde me dice anotación y me va a abrir una listica desplegable de lo que se encuentra del texto de anotación. Entonces, dándole clic sobre donde me dice anotación, donde están los textos, el comando textos, voy a tener unas opciones para cambiar el texto, para cambiar la cota, para cambiar las disectrices y para cambiar las tablas de información que yo quiera crear dentro de AutoCAD. Pero normalmente las personas trabajamos, la mayoría de las personas trabajamos solamente con estas tres en cuanto a dibujo. Lo primero que debo yo empezar a configurar es esta, la de los textos. Entonces yo le doy clic sobre el iconito que se encuentra ahí con la letra, le doy un clic y me va a abrir esta ventana donde me va a decir que yo qué quiero hacer. Entonces yo le digo que yo quiero crear un nuevo estilo de texto, para que al momento donde yo empezar a escribir dentro de AutoCAD tenga ese texto por defecto, y tanto en las cotas como en lo que yo escriba sea de un tamaño apropiado, que no me vaya a escribir unas cosas gigantes y después no sepa cómo modificarlas o cómo hacer las cosas. Entonces empiezo desde una base, que sería empezar a darle el texto a la altura del texto como yo lo necesito. Entonces, ¿qué hago? Simplemente estando en la pestañita estándar, me desplazo hacia la parte derecha y voy a escribir, a darle un clic sobre este pequeño botón que se llama nuevo. Le doy clic en nuevo y me dice, me sale otra ventana pequeñita y me va a decir que le dé un nombre a ese nuevo estilo. Entonces yo le voy a dar el nombre, por ejemplo, le voy a dar el nombre Alex. Texteo texteo en el teclado Alex y le doy aceptar. Cuando ya he hecho esto, ustedes pueden ver que aquí se ha creado nuevamente otro tipo de texto, ¿cierto? Entonces toco a Alex, ¿sí? Como ven ustedes, toco a Alex, y como este viene hijo de estándar, o viene como copia de estándar, simplemente me paro sobre donde dice TT Arial o tipo de letra, y como yo trabajo con arquitectura ingeniería, voy a dar mi estilo de texto que pues me gusta y aprendí yo en donde estudié. Voy a buscar el Times New Roman, que es un tipo de texto pues bonito, es elegante, decente. Doy Times New Roman y estilo de tipo de letra. Si las personas quieren normal, negrita, incursiva, como quieran que esté por defecto, yo lo dejo normal, no le hago más nada, lo dejo ahí. Y aquí me está especificando a este lado, me está especificando tamaño anotativo, o no, simplemente lo dejo así, no le doy en anotativo, solamente lo dejo así. Y aquí me está especificando la altura del texto para cuando yo esté dibujando allá adentro. Entonces lo normal de los textos es dejarlos en 0.012 o 0.015. 0.15, 0.12 es lo más normal de dejarlos.
A mí me gusta normalmente dejarlo para que las cotas me reciba, las acotaciones me las reciba en un tamaño pues óptimo para la vista de la persona en el momento de imprimir un plano. Yo siempre imprimo un pliego en 0.12. 0.12, esa va a ser la altura de mis textos. Y aquí como se encuentra, esto lo dejo así, no tengo que hacer absolutamente nada más. Y después de tener eso ahí configurado en el texto, le voy a decir que a Alex que lo defina como actual, ¿sí? Me dice que se ha modificado el estilo actual, deseo guardar los cambios, yo le digo que sí, deseo guardar los cambios, se aplican, ¿sí? Y entonces toco a Alex y le digo definírmelo como actual, o sea, va a ser por defecto para los dibujos que yo haga a partir de este trabajo, de este archivo. Les digo lo siguiente, no para todo siempre se deberá configurar. Esta configuración se hace simplemente para el primer plano que ustedes hagan, para el primer dibujo que ustedes hagan. Después simplemente copian los estilos del dibujo que hayan tenido, hayan hecho por primera vez, y lo copian y lo pegan y automáticamente vuelven a estos textos y van a ver que ya se encuentra por defecto su estilo de tipo de letra, para que no les toque hacer toda la configuración. Es solamente por la primera vez. O si ya ustedes son más avanzaditos, pues si lo quieren modificar cada vez que quieran abrir un dibujo, lo hacen. Pero pues esto ahorraría tiempo, ¿no? Copiarlo, o sea, copiar de otro lado los textos y traerlos y traer un dibujo y después borrarlo y mirar que ustedes ya tienen configurado esta parte. Es solamente por el inicio. No se vayan a asustar, por favor. Bueno, después de ya estar listo esta parte, le doy cerrar. Vuelvo y toco donde dice anotación en el espacio de trabajo y le doy donde está el estilo de la cota. Entonces creo y modifico mis estilos de cota, como me dice el analista que me está saliendo ahí, donde me da una ayuda. Entonces yo cliqueo allí y se me va a abrir administrar el estilo de cota. Administro mi estilo de cota. Entonces hago exactamente el mismo paso anterior que hice con texto. Paso donde está estándar, toco estándar y le digo nuevo, me paso hacia la derecha y le digo nuevo. Entonces me dice que es una copia de estándar en este instante, pero yo le voy a poner el nombre que yo quiero. Yo le voy a poner Alex 11 o Alex 1. Alex 1. Y ya sé que es un estilo de cota que yo utilizo para dibujar. Entonces simplemente para acotar, disculpen. Sí. Y le doy en continuar. Después de estar al haber estado allí, al darle que crear, entonces ya me va a abrir estas opciones, que es con lo que yo deberé configurar para que no me salgan grandes las cuotas, para que me dé en el momento de acotar como yo quiero dar a entender las cosas. Entonces, ¿qué hago? Voy a donde dice símbolos, líneas y reduzco esta para la unidad métrica que yo utilizo con un escalímetro. La reduzco donde dice ampliar líneas de cota, que son las líneas que se encuentran acá a los lados. Las voy a dejar. Des en cuenta que vea, cada vez que le doy clic hacia arriba o hacia abajo, estas pequeñas lineecitas que se van después de la flecha se me van a agrandar o a pequeñar. Entonces yo la dejo ahí donde se mira en 0.05. Es muy decente en el momento de la impresión del documento. 0.05 y desfase desde origen. El desfase desde origen es desde donde comienza la línea de la cota del dibujo que yo estoy haciendo hacia la parte de la línea señalizadora, que sería esta o esta otra. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es dejarle unos 0.5 centímetros, que es lo que yo siempre dejo para que se vea decente en el momento de la impresión. Entonces le de 0.05 para ampliar las líneas de cota que están aquí arriba de la flecha, y acá abajo la voy a dejar también con 0.05. Yo trabajo normalmente con 0.05. Ya si ustedes quieren darle otra apariencia, entonces lo hacen, por favor. Simplemente pues esto lo trabajo yo así. Entonces para las líneas para el color de la línea, lo voy a dejar que sea por capa, porque como yo voy a crear una capa que se va a llamar cotas, entonces
va a ser muy práctico porque solamente me va a dibujar en el color de la capa que yo esté trabajando en el instante, en el momento, ¿sí? El tipo de línea puede ser así por bloque, ¿sí? Grosor de línea también, no, ese se deja por capa. El grosor de línea, la intensidad de la línea se deja por capa, porque la capa la deberé configurar con la intensidad de línea que se muestra para interpretar en el dibujo. Entonces dejo grosor de línea por capa. La capa también se le hace una configuración para poder que me salga pues algo decente y entendible en el momento de la impresión. Eh, este intervalo de la base es simplemente a qué distancia está la línea de acá de la base cuando yo por ejemplo hago esos círculos. Entonces esta línea de acá en el radio es el intervalo de línea base. Dejémoslo así en 00.38, que son casi 40 centímetros de base. Estaría bien así. Después uno las puede modificar. Aquí me pide supresión de línea. Yo no puedo suprimir ninguna porque si le doy clic en suprimir se ven que se me va a ir una línea de uno de los lados de la referencia de la cota, sea bien a la derecha o sea bien a la izquierda. Mire si ven. Entonces yo simplemente no lo toco, lo dejo quieto, no le hago absolutamente nada y me va a decir que las líneas de referencia, entonces las líneas de referencia son las que yo tengo allí dentro de la cota y lo voy a dejar también por capa, ¿sí? Y la línea para estas también las voy a dejar por capa, debe ir por capa porque pues voy a configurar la capa para que eso me trabaje de esa forma. Tipo de referencia 1 por capa, tipo de referencia 2 por capa. Entonces va a ser por capa y... No, dejémoslo por bloque. Qué pena, dejémoslo por bloque para que pues me haga la intensidad de línea. Y en ese lugar ya tendría configurada la línea en el estilo de cota. Ahora me iría al símbolo, a los símbolos y flechas. Entonces en este momento se ve una flechita allí. Hay muchas personas que lo usan así, sobre todo la ingeniería utiliza mucho este sistema de medida para dar a entender sus dibujos en las cotas. Como yo trabajo con arquitectura, les voy a dejar, por ejemplo, el oblicuo, que es el que siempre nosotros damos, para entender de punto a punto, de línea a línea donde está la referencia. Entonces yo voy a trabajar con oblicuo delgado. Oblicuo grueso se deja para otro estilo de cota que uno quiera crear, para hacer las cotas generales y para hacer las cotas eh, siguientes, digamos las cotas de referencia menor se hacen con el oblicuo delgado. Entonces la voy a dejar como por defecto el oblicuo delgado. Y por ejemplo, cuando voy a dejar en disectrices, las disectrices primero y segundo los dejo en oblicuo para que quede así. Y encerrado, para la disectriz, y dejo la que sea una flecha. Sí, para las disectrices, cuando yo cree disectrices, voy a dejarla con flechas. Y el tamaño de la flecha, entonces el tamaño de la flecha yo normalmente lo dejo con 0.05, ¿sí? 0.05. Si ya yo quiero hacer otro dibujo en otro tipo de escala, entonces simplemente cambio es 0.05 y pues voy a trabajar con esa base de medida. Aquí este me da la marca de centro cuando yo quiero dejar una marca de centro en un dibujo interno, en un círculo. Entonces yo normalmente la dejo por ahí con 5 centímetros o con 10 centímetros. Vamos a las con 5 por ahora. Tamaño de corte. Entonces tamaño de corte me dice que 12.5. Vamos a dejarla con 0.05. Factor de altura de recodo, altura del texto, me dice. O sea, el recodo es acá cuando yo hago
cuando hago el que el lo 1.50, lo cuando hago la altura de recodo aquí donde me da la curva de esta línea de un dibujo que está dibujado, entonces me dice que la altura del recodo, o sea, la altura donde va a quedar el este es de 1.50. Yo lo puedo dejar si yo quiero por ahí en 0.50, en 0.50. Eso sí ya es dependiendo de lo que usted quiera, como lo quiera trabajar. 0.50. Entonces ya usted le da la altura del texto, el del factor de recodo, allá en el recodo. Y de ahí, sin salirme, le doy nuevamente en texto, paso a los textos. Y en el texto me va a decir que en el momento se encuentra estándar, estilo de texto en el momento de la cota donde está estándar. Pero entonces yo le doy clic acá en esta flechita y me va a salir las que existen. Entonces yo le doy Alex y Alex, como está configurado a 12, ustedes ven que automáticamente aquí me da 12. ¿Sí ven? Que automáticamente me da 12 y no me permite modificarlo de otra forma. ¿Sí? Entonces yo le digo que voy a utilizar, si le digo que estándar, si ve que ahí me permite 12 centímetros y que lo puedo dejar ahí. Pero entonces ya yo lo puedo cambiar si lo quiero más grande, más pequeño el texto. Entonces yo simplemente le doy clic hacia arriba, hacia abajo y me va a aumentar el tamaño del texto con respecto al dibujo. Pero pues normalmente lo que les decía, yo por eso primero configuro los textos para que sea 0.12 para los textos. Y lo dejo en eso y simplemente lo dejo en el que yo creé, en el tipo de texto que yo creé. Y lo dejo con el tipo 12. El color del texto lo dejo que sea por capa, siempre se deja por capa. Y en el color de relleno no le damos nada porque si no entonces me va a borrar automáticamente, me va a opacar el, el texto. Dejo en ninguno y así. Dibujar marco alrededor del texto, pues si hay algunas personas que le dan clic ahí, entonces les dibuja la cota alrededor del marco de texto. O simplemente los que pues quieran trabajar así, simplemente le dejan así desmarcado o le quieran marcar. Yo normalmente lo dejo sin marcar para que no se me vea tan saturado de dibujos la acotación. Ubicación del texto centrado, horizontal centrado, así como se ve ahí. Hay opciones de colocarlo hacia algún lado, pero pues normal es así centrado. Dirección de la vista del texto cuando lo sea vertical de izquierda a derecha. Pues es como uno aprende a también hacer, por ejemplo, numeraciones. Por ejemplo, si uno necesita una cota, en lugar de darle medidas de numeración, le coloca algún texto, entonces el texto se arma también de esa misma forma, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si ven que se volteó el texto de una determinada forma, entonces simplemente como se me volteó aquí el texto de una determinada forma, yo lo dejo de izquierda a derecha, es lo normal. Entonces la alineación del texto está el horizontal o alineado, el horizontal así como se ve en el centro, o alineado con línea de cota. Si ven que se ve alineado con la línea de cota, o simplemente horizontal, que siempre se ve horizontal para todos los. Yo normalmente lo dejo alineado con línea de cota, ¿sí? Que quede así como yo acoto, que me quede también la línea, es lo normal, para que se entienda de lado a lado. Y paso, ya después de tener ahí, sigo por la misma y paso a ajustar. Entonces el texto de flechas, lo mejor que ajuste siempre deberá estar en este, es lo mejor para que ajuste de esa forma. Ubicación del texto junto a la línea de cota, si no está digamos en su lugar por defecto, cuando el texto es muy grande, entonces a veces se desfasa y se va hacia un lado con una línea. Entonces sobre la línea de cota con disectriz, ¿sí? Junto a la línea de cota, sobre la línea de cota con disectriz o sobre la línea de cota sin disectriz. Yo normalmente le aplico el del centro sobre la línea de cota con disectriz, ¿sí? El de esta ubicación le doy en sobre la línea de cota con disectriz y ya sé que cuando no se puede ajustar al ancho de la acotación, que el texto no quepa donde yo estoy acotando, entonces simplemente me lo va a sacar hacia un lado con una pequeña lineecita y me va a indicar que sobre esa cota esa es la medida. Entonces lo dejo sobre línea de cota con disectriz y estaría listo en esa parte de ajustar los textos dentro de la acotación, de la cota. Las unidades principales, entonces aquí
es importante llegar a donde dice unidades principales en este desplegable ítem, la ventana, para decirle que el formato de unidad que yo voy a utilizar para este tipo de dibujo es el decimal, y nuevamente hago precisión como cuando configuramos unidades, es configurar las unidades a la cantidad de números que yo quiero ver aquí dentro de la acotación. ¿Sí? Si la presión es muy alta, toca meterle la que se encuentra acá abajo, que es casi científica o científica, pero normalmente yo trabajo con la métrica, la de 3 unidades, entonces doy clic en 3 unidades y van a ver ustedes que al fondo me da la unidad entera y dos decimales. Es el metro 99 o punto 99, que es lo que uno normalmente utiliza. Entonces le doy una y los dos decimales, una entera y dos decimales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero separarles a ustedes, entonces me dice que si el periodo, o que una coma, o, o que solamente deje un espacio. Entonces, si ven que ahí me va indicando acá la pequeña ventana, me va indicando cómo quiero yo que se muestre la medida. Normalmente, el periodo sería un punto, ¿sí? O sería una coma. Yo normalmente le dejo una comita, 1 coma o 1 punto. Vamos a dejarlo con un periodo, o sea, con el punto, ¿no? Voy a dejarlo con el punto. También se puede dejar con el punto. Ya va con la persona como le gusta trabajar. Para las acotaciones angulares me dice que grados de fracción decimal, grados centesimales, radianes, minutos, segundos. Dejémoslo en fracción decimal, que es lo normal para nosotros, ¿no? Minutos, segundos para la topografía, y centesimales científicos y radianes también científicos. Pero entonces normalmente es decimal, dejémoslo en decimal, que su precisión sea en cero, y de ahí no movemos absolutamente nada más. Nos pasamos a unidades alternativas, allí no hacemos nada, miramos que se encuentra bien, que está bien, no le hacemos absolutamente nada a las tolerancias, lo dejamos también de la misma forma, no le hacemos absolutamente nada, y en este momento ya estaría creado mi estilo de cota Alex. Si ven que es un poquito demorado o tedioso hacer estas cosas, entonces por eso es que se debe configurar primero, y después de cuando yo lo tenga en otro dibujo simplemente traigo las cotas que tenga en otro dibujo, y esto se va a autoconfigurar automáticamente dentro de mi nuevo dibujo. Esa es una forma de hacer el trabajo un poco más rápido, porque hacer esto es un poquito demorado. Entonces por eso eh, no recomiendo siempre estar creando nuevos estilos de cota, simplemente crear uno donde usted crea que casi siempre lo va a utilizar, o simplemente si realmente sí lo necesita utilizar, crearlo. Y le doy a aceptar. Después de tener todo eso listo ya en esta parte alta, de crear estilo de cota, hacer las modificaciones, crear el estilo y hacerlo todo, entonces le doy en aceptar. Y después de darle en aceptar, toco nuevamente en la anterior ventana, en esta ventana toco estilo Alex y lo defino como actual. Le doy Alex y paso donde dice definir actual, y ya, creado como definido actual, le doy en cerrar. ¿Sí? Entonces, teniendo eso entendido, entonces volvemos a dar en anotación, y me va a crear acá una disectriz. Las disectrices, ¿para qué se usan en AutoCAD? Se utilizan para indicar un punto, un lugar, detalles de las ventanas, detalles de los dibujos. Entonces ahí usted simplemente escribe un texto donde indique algo en especial que usted quiera definir a ese punto, en ese punto. Es muy práctico porque no le toca estar haciendo muchos dibujos para indicar de que simplemente jala una disectriz, hace una disectriz rápida, y ya se le crea ese detalle, ese comando de la disectriz como tal. Entonces volvemos a estar en estándar, le vamos a dar nuevamente nuevo, y vamos a crear el nuevo estilo de disectriz. Entonces le voy a poner Alex 1 o Alex 5, simplemente Alex 5, Alex espacio 5 en el tecleo, y me dice que cómo comenzarlo por estándar, si así como se encuentra, y le doy continuar. Cuando le doy continuar, entonces me dice que hay una estructura de disectriz, hay un contenido y un formato de disectriz. Entonces simplemente me dice que yo quiero que si recta, spline,
o ninguno. Yo simplemente le digo que recto, así como se encuentra. El color también lo voy a dejar por capa. Normalmente esas disectrices se crean con el layer, con la capa, con la capa cotas, por la intensidad de línea, para que se vea decente y pues no se vea muy relleno, muy fuerte, muy cargado. Entonces normalmente lo hago con cotas, entonces lo dejo cuando estoy acotando, entonces también puedo hacer las disectrices en donde quiera dar una referencia al dibujo. Y eh, tipo de línea también por capa, ¿sí? Grosor de línea también por capa, ¿sí? Para que me entienda desde la que yo estoy trabajando, de la capa que yo estoy trabajando. Extremo de cotas, cerrado, relleno. Y aquí es donde viene el tamaño. El tamaño normalmente es cuando yo les digo que la dejo a 0.05, pero sería pues muy pequeño para un dibujo como el de una vivienda, una residencia, una casa. Normalmente se puede dejar en 10 o en 15. En este caso la voy a dejar yo en 15. Y el tamaño de corte de sectriz vamos a dejarlo dejémoslo en punto 10. En punto 10 y voy a ir a la estructura de la sectriz ahora. Paso, después de estar listo, paso a la estructura de la sectriz por este mismo eh, listas desplegables y puntos máximos de sectriz 2 o ahí puedo colocarle las que yo quiera, ¿sí? O sea, los quiebres que va a tener la disectriz. Entonces simplemente yo lo dejo en 2, que es lo más normal, lo más práctico. El primer ángulo de segmento, que a qué distancia lo quiero dejar yo, a 15, a 20, estos son los grados, ¿no? Primer ángulo de segmento, yo simplemente lo dejo así en 0, o pues lo puedo dejar a 15 grados, a 30, 45 grados, ¿sí? A veces lo dejo en 45 grados, voy a dejarlo yo en este momento a 45 grados. Segundo ángulo de segmento, eso sí lo dejo en 0, no lo toco. O también lo puedo dejar en 0. Vamos a dejarlo por ahora en 0 para que yo pueda utilizar libremente ese ángulo. Y no lo selecciono, simplemente puntos máximos de disectriz 2. Bueno, parámetros de segmento de conexión. Incluye segmento de conexión automáticamente. Definir distancia de segmento de conexión. Entonces, ¿cuál es la distancia de segmento de conexión? Es de donde viene el texto hasta donde empieza la disectriz. ¿Cuál es la distancia? Aquí me dice que es 0,36 centímetros. O está en ese momento así. Entonces yo lo puedo dejar con 0.50. Vean que cuando le empiezo a dar aquí, el segmento de conexión se alarga o se acorta. Entonces simplemente lo devuelvo y le doy en 0, le doy en 0.50, 0.20. Voy a dejarlo en 0.20 o en 0.15. Lo voy a dejar ahí para hacer mi conexión. Aquí lo configuro yo cuando quiera que esta flechita sea más larga o más corta con respecto al texto, ¿no? El segmento de conexión. Especificar escala. La escala va a ser 1 porque 1 va a ser siempre el dibujo. Y después de estar listo allí, le doy en contenido. Y en el contenido, ¿yo qué hago? Simplemente en el contenido, tipo disectriz múltiple, texto M, bloque o ninguno. ¿Sí? Simplemente le dejo así como se encuentra en texto. Entonces el texto por defecto será, voy a colocarle un texto por defecto será un punto, porque el punto yo lo puedo modificar o simplemente si hago una flechita, la flechita va a poder hacer el trabajo como tal. Voy a colocar un punto, voy a hacer un punto será mi inicio para yo poderlo modificar después cuando vaya a trabajar. Entonces hago un punto, le doy enter, digo, sí, un punto, y le doy cerrar el editor de texto. ¿Sí? Entonces ahí me está mostrando allá arriba la disectriz de que yo tengo el punto como referencia de texto por defecto. ¿Sí? El texto por defecto va a ser un punto, o si lo quiero dejar así como aparecía ahí y después modificarlo, pero yo dejo solamente un punto por si solamente necesito la disectriz, la flechita e indicar algo solamente con la flechita desde otros puntos. Entonces yo por ejemplo le dejo simplemente el punto, no le dejo ningún texto por defecto.
y estilo de texto. Entonces simplemente, como yo sé el texto que quiero que se me use la disectriz, voy a dejar el Alex, ¿sí? El que creé como por defecto para el dibujo. Se encuentra Alex. Ángulo del texto, mantenerlo horizontal, como insertado, siempre orientado de correcta impresión. Lo voy a dejar que lo voy a dejar en horizontal, que se mantenga siempre horizontal. El color del texto va a ser siempre por capa, ¿sí? O sea, si es verde la capa de cotas, pues, o si es rojo, si es amarillo, entonces el texto va a estar siempre por defecto eh, por la capa. Voy a dejarlo aquí por la capa, ¿sí? Me da estilos para dejarlo por colores. No, lo voy a dejar simplemente por la capa, para que se vea más decente en el momento de justificar un texto. Justificar a la izquierda, justificar a la derecha, marco en el texto. Entonces no simplemente, pues si yo quiero justificarlo, justifico, si no, no. El marco del texto es simplemente que el texto va a llevar un marco en el momento en que estoy haciendo mi sectriz, pero yo lo dejo sin marco. Simplemente así, se sobreentiende. Y conexión de enlace horizontal, enlace vertical, si ven así como se ve ahí, dice que si lo quiero ver directamente desde el punto donde yo lo lanzo o simplemente con un enlace horizontal, yo lo dejo normalmente horizontal, ¿sí? De pronto vaya alguna persona a quererlo simplemente la flecha en línea recta, pues la deja así como enlace vertical o enlace el horizontal normal, ¿sí? Entonces me dice que enlace superior de centro, subrayado y centro, o centro, o lo mismo, enlace inferior, enlace superior. No, yo simplemente dejo donde el horizontal, que es el más, pues me parece a mí el más bonito, el más técnico. Aquí me dice abajo que alargar en la conexión de disectriz me dice que alargar la disectriz hacia el texto, ¿sí? Entonces si yo lo quiero que me arranque el texto y de una vez esté la disectriz, o sea, o que pase por debajo del texto, entonces simplemente le doy en este chulito o no lo selecciono, lo dejo así. Eso ya va en el gusto de la persona. Separación al segmento de conexión, o sea, qué tan lejos puedo estar yo con el texto del segmento de conexión, si pegado o lejos. Entonces aquí me dice que está a 0,09, o sea, hace 9 centímetros, entonces yo simplemente le doy en 0. Si ven que se me acercó en la configuración, se me acercó el puntico al segmento de conexión, o lo dejo simplemente con 0,05 centímetros, que lo dejaría yo con 0,05. Pues a mí yo siempre trabajo de esa forma. Y en ese momento, cuando ya he terminado de hacer estas configuraciones aquí, le doy en aceptar y le doy en Alex, vuelvo y toco diga Alex y me dice que me lo defina como actual para todas las acotaciones del dibujo que yo haga. Será el que será por defecto y le doy cerrar para todos los estilos o estilos en uso, para todos los estilos, y le doy cerrar. Sí, después yo le puedo configurar, le puedo cambiar a las directrices muchas cosas, pero ya en el plano del trabajo. Bueno, después de tener, eso se llama la configuración general. Después de tener toda esa configuración, ya puedo yo empezar a hacer líneas, a hacer otras cosas aquí, y el texto y las cotas y las disectrices y todo lo que yo incluya dentro de mi dibujo va a ser de una forma más elegante. Voy a hacer voy a hacer dos layers o dos capas que utilice yo en construcción para hacer una pequeña demostración a ustedes. Voy a desactivar la rejilla, esta es la rejilla, entonces la desactivo aquí con la rejilla que se encuentra acá por este panel, le doy un clic y la desactivo. Voy a dejar solamente el espacio de trabajo y voy a crear voy a crear capas para poder hacerle una pequeña demostración de dibujo de las configuraciones que se hicieron. Entonces, propiedades de capa, le doy clic sobre donde me dice propiedades de capa y en este momento vemos que no tenemos absolutamente ninguna capa. Se abrió esta ventana y no tenemos ninguna capa. Entonces simplemente aquí me dice, me paro aquí sobre donde dice este pequeño dibujo, donde está como esta lucecita y una hojita, y me dice que creo las nuevas capas que yo pues creo hacer. En este simplemente la congelo para que nadie más pueda dibujar sobre ella en el instante en que yo esté dibujando, o me haga otras modificaciones. Pero no, simplemente con las creo, con este las elimino, o con este elijo, con este icono de acá
las elimino con este otro icono que está acá, las elijo como que sean las actuales, las que yo estoy usando, las quiero usar en el espacio de trabajo en el momento en que estoy trabajando. Entonces vamos a crear una nueva capa con cuál, con este icono que se ve acá, con el que es una lucecita y una hojita. Entonces le doy un clic allí y la de arriba se ven que viene por defecto, entonces la siguiente ya yo le puedo hacer cambios. Entonces yo por ejemplo esa que es capa 1, en el teclado le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar por ejemplo muros y voy a cambiarle estos botoncitos de acá. Después les voy a dar una charla sobre de qué significan y qué son y para qué se usan, un tutorial. Entonces ya ahí le voy a dar aquí en esta parte, le voy a dar esta parte sí la tengo que yo configurar. Esto no lo toco, estas primeras tres no las toco por ahora, no las toco. Estas de acá sí las tengo que configurar. Entonces aquí para el color, entonces justifico lo que yo vaya a dibujar allá como muros, lo justifico con el color rojo, que es como los ladrillos de construcción, y le doy a aceptar. ¿Sí? El tipo de línea, hay muchos tipos de línea que yo puedo incluir allí. Está el continuous, el phantom, o si yo le doy en este botón cargar, me va a cargar una cantidad de líneas. Vean si me abre otra ventana y vean, yo puedo cargar toda esta cantidad de líneas y definirla para yo representar mi dibujo. Normalmente yo lo hago con sólido, entonces en este momento no las cargo todavía. Si yo escojo aquí una y le doy a aceptar, ella se va a cargar allá para nuevamente poderlas cargar directamente desde mi estilos de línea. Dejémosla así, cerremos esta ventanita y voy a dejarla con continuo. Entonces le doy a aceptar en continuo y ya en este momento tengo muros, color rojo, tipo de línea continua, y ahora vamos a ver el grosor de línea, el espesor de la línea cuando esté ya en el dibujo. Normalmente para arquitectura o construcción se utiliza la línea 0.50 como referencia de intensidad para los muros o las columnas. Entonces le doy a aceptar y ya en este momento tengo muros, color rojo, línea continua y grosor de línea 0.50. La transparencia la dejo en 0 para que sea siempre fija el color en el momento de la impresión. El estilo, aquí me da el estilo del color para la impresión. Es algo que ya sobreentiende AutoCAD. Y aquí es si es imprimible o no es imprimible. Si yo le doy clic sobre la impresorita que se ve ahí, sobre el dibujo de una impresora, no me la va a imprimir, se ve un puntico rojo y no me imprime cuando ya salga el dibujo. Simplemente yo la dejo así como viene por defecto. Y esto es una intensidad de luz. Si yo lo quiero con intensidad de luz o sin intensidad de luz, no. Simplemente yo modifico el color, el tipo de la línea y el grosor de la línea. Esas tres cosas simplemente se hacen cuando se comienza a hacer un dibujo. De resto no. Voy a crear nuevamente con base en muros, voy a crear otra nueva capa. Le doy clic sobre nueva capa y voy a crear la capa cotas. La capa cotas. Creada la capa cotas, voy a darle un tono, un color a la capa cotas de color verde. Aceptar. Es un color preferido mío, ¿no? Ustedes pueden escoger blanco, amarillo, lo que ustedes crean que es conveniente. Es mi color preferido, entonces por eso le coloco verde. Y como línea de esto se deja en continua porque pues se necesita de que le especifique. Y la intensidad de línea para trabajar en arquitectura normalmente se deja con 0.09, 0.13. Se puede dejar, lo voy a dejar con 0.09. Le doy a aceptar para el momento de la impresión para que en la hojita se vea así. Le doy a aceptar y automáticamente me va a tomar esa información. Entonces ya las tengo creadas. Le doy acá en este otro botón actualizar esa información y entonces al actualizar esa información se ordenan las capas por orden alfabético, ¿sí? Como viene el orden en alfabético en el abecedario, entonces así mismo se me van a formar las capas. Si ven que primero estaba muros, ahora primero está cotas, porque es en la forma de un diccionario. Y ya teniendo eso allí, creadas las dos capas, entonces simplemente cierro. Yo puedo seguir creando las que yo quiera, las que a mí me guste o necesite para mi trabajo. Entonces después de ya tenerlas creadas, simplemente toco aquí donde está el bombillito, la lucecita y el candadito, le toco allí
y se van a ver las otras dos, le doy clic ahí y se me van a abrir otras dos capas que yo creé. Entonces voy a coger la capa muros, doy clic sobre la capa muros y es la que va a estar por defecto en el momento para seguir trabajando. Entonces yo lo que voy a hacer es una línea, cojo una línea en cualquier parte, reviso de que el ortogonal se encuentra activado, el ortogonal comando orto, que la referencia a objetos en 2 dimensiones se encuentra activada. Aquí está activada también la de 3 dimensiones, no solamente necesito la de 2 dimensiones, que es esta. Le doy clic derecho en el mouse, clic derecho, y veo las que se encuentran seleccionadas en el momento. Se ven que se encuentran seleccionadas estas con respecto a cada dibujo, a cada línea que yo haga. Entonces veo parámetros, le doy en parámetros ahí en la lista desplegable que me salió y voy a ver que se encuentran estas son las que yo puedo usar en mi dibujo que sea, para que la línea me dé puntos de donde yo poderme coger en el momento de hacer dibujos. Entonces yo le doy punto final, punto medio, cuadrante, casi todas como se encuentran allí en el chulito. Si ven los chulitos se encuentran seleccionados, los dejo así, me sirven, casi todas me sirven, o me sirven, realmente me sirven todas. Entonces simplemente le doy eso y le doy a aceptar. Entonces ya teniéndolas, entonces ahora sí voy a empezar un dibujo. Cojo mi comando línea y me desplazo hacia abajo. Voy a desplazarme aproximadamente 10 metros, enter, 10 metros, enter, 10 metros hacia arriba, enter. Y AutoCAD tiene por defecto de que si yo estoy dibujando en algún momento y no levanto la línea para adelante, yo le digo C, doy C en el teclado y le doy enter y me va a cerrar el cuadrado que esté haciendo, el dibujo que esté haciendo, por ejemplo en cuadrados, ¿no? Como dice este pequeño cuadro, ahora simplemente voy hacia donde me dice texto, voy hacia lineal, que es el de las cotas. Yo lo vi en esta lista desplegable y se me van a abrir todas estas, lo que yo quiera alinear, acotar, bueno, lo que quiera hacer con las medidas, y simplemente le voy a dar lineal, que es acotar en línea, la línea. Me dice que designe el origen de la primera línea. Entonces vengo acá, si vea no me está marcando dónde me debo coger, entonces simplemente cojo acá y le doy un clic sobre la referencia a objetos. Este es el comando de icono de referencia a objetos. Le doy clic ahí y ya se encuentra activado. Al haberle dado clic se activa. Y simplemente, ahora si ven que me paro ahí y me da un punto de referencia, entonces yo simplemente cojo y le doy clic ahí y clic en la otra extremo y la abro y me está dando una cota en el layer muros. ¿Sí? Si ven que me está dando los 10 metros, pero me lo está dando en el layer muros. ¿Yo qué hago? Yo puedo cambiar desde acá para que se encuentre en la capa de cotas, o simplemente que se siga estando en la capa de muros. Lo puedo cambiar, lo sombreo, toco la layer capa, las capas o los layer, y toco el tono del verde y automáticamente lo voy a aceptar. Le doy cotas y le doy enter. Y actualmente la cota que creé se creó en el layer cotas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero seguir acotando, toco cotas y lo defino como capa actual de trabajo y sigo acotando para cotas. Le sigo dando para cotas y en cotas ya pues me va a dibujar en el tono de la línea, en el layer que yo esté guardar.